y otros sueños proyectados. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Salva Pantallas, mi nombre es Fernando Herrera y acá estamos, como siempre, de lunes a viernes de 20 a 21 para hacer este programa sobre cine y otros sueños proyectados. Hoy es el programa número 24 y casualmente vamos a estar hablando del 24, pero del 24 de marzo del 76, fecha en la que se conmemora mañana los 50 años del golpe militar. Vamos a estar hablando mucho de eso, 50 años del golpe y 20 años, ¿sí?, de este, que se ve verde, de este libro de Fernando Barea sobre el cine y la dictadura. Él va a estar de invitado, en un ratito va a estar acá y vamos a estar conversando con él sobre este libro. También hay que decir que mañana, justamente por la fecha que es, no habrá programa, pero sí estaremos en la marcha como corresponde. El miércoles vamos a estar con una entrevista, como siempre, con el Zoom a Axel Monzú, el director de Portubien, que se estrena este jueves en Rosario. El jueves estaremos, como siempre, con toda la cartelera, incluyendo esa película, y el viernes, como siempre, también con el desafío culinario. O sea, toda la semana después de mañana va a seguir igual. Antes de pasar a otra cosa, hay que decir que este programa se lo dedicamos hoy a Rómulo Berruti, que junto a Carlos Morelli hizo Función Privada durante tantos años y que fue un programa muy significativo para la historia de la televisión argentina, pero sin dudas para mí también, porque me acercó a otro cine posible y fue como mi inicio en este mundo de la cinefilia. Así que, como homenaje a él, vamos con la recordada música de Amarcord con la que abría el programa. Vamos con eso y después ya estamos con el reportaje de hoy.
lunes a viernes de 20 a 21 horas, Salvapantallas, por Red TL Rosario. Bueno, lo prometido, acá estamos con nuestra entrevista, mientras vemos de fondo en la foto de Carlos Morelli y Rómulo Barruti, de los que hablé al principio en la presentación, y bueno, no quería dejar de mencionarlos y de que aparezcan acá. Vamos nomás con la pantalla y estamos con Fernando Barea. Los lunes los dejamos para los amigos de la casa y también mañana tenemos que hablar de lo que va a pasar mañana y tenemos un amigo de la casa que puede cumplir esas dos funciones y así ahorramos por una cuestión de producción. Pero no, hacía rato que quería que venga, como siempre para estos lunes informales que hacemos, y me parecía que el mejor momento de hacerlo era justamente hoy para hablar de todo lo que va a pasar mañana y de lo que pasó justamente en la dictadura y en el cine durante la dictadura, porque como mostré al principio, aunque no puedo mostrar el libro, si quieren lo muestro, pero seguramente va a pasar que, mira, ¿ves lo que pasa? Sí, sí. El libro es verde y se va a ver transparente. El cine argentino en la dictadura, como dije, está cumpliendo 20 años. Bueno, bienvenido Fernando Barea a Salvapantallas. Muchas gracias. Función privada puede tener relación con el tema del cine durante la dictadura, porque fue un programa de televisión que empezó en 1983, a lo mejor lo sabés a esto, sí. Los oyentes a lo mejor también, y durante bastante tiempo fue un medio de difusión de un cine poco visto, incluso un cine que, por ejemplo, películas argentinas que no habían tenido mucho tiempo en pantalla, y películas incluso censuradas en su momento, así que, y Rómulo Barruti fue también, yo recordaba que también fue un muy buen crítico, o por lo menos tenía una escritura muy cuidada, muy elegante, como crítico de cine en Clarín, durante muchos años. Y con respecto al libro, sí. No te escucho. 20 años de la publicación de este libro. O sea, 20 años currando con los derechos humanos. Bueno, hay muchos más, no muchos, pero hay más libros que escribiste, pero quiero hoy detener la atención en de nuevo, por la fecha, ¿no? Pero hay que decir que después seguiste escribiendo, antes y después tenés libros publicados. Yo señalo como un hito realmente el cine como eco, tu último libro, porque fue el primer ganador fuera de Buenos Aires de un concurso que lamentablemente ya no existe más con todos los recortes que hay en el Inca, pero que me pareció, generó una colección que me parece que es muy interesante, ¿no? Bueno, también había sido el resultado de un premio, de un concurso de ensayos de la Editorial Municipal de Rosario, que no era un concurso de ensayos sobre cine, era sobre cualquier tema, cualquier especialidad, y ese año llegó a ganar el primer premio de ese concurso, cuyo jurado había estado integrado por Osvaldo Aguirre, bueno, era, a ver si acá debe figurar, Permiso. Sí, se va a ver. De paso te pregunto, el viernes estuviste invitado a presentar otro libro sobre el tema, ¿no? Un libro nuevo. ¿En el Cairo fue así? El viernes estuve, Osvaldo Aguirre, Luis Baggiolini y Alberto Giordano. Ahí está. Un jurado de lujo. Así que fue una de las cosas que más contento me puso. Haber publicado el libro, haber podido publicar el libro porque este jurado
valoró ese ensayo. El viernes pasado se presentó en el Cairo, en el Cine El Cairo, un libro de Gabriel Orqueda, que es un periodista, un colega nuestro de Buenos Aires, que son entrevistas a directores y directoras de cine argentino que han hecho películas sobre la dictadura. Más de 70 entrevistados, desde Luis Puenzo, Juan José Campanella, Adrián Caetano, hasta documentalistas como Nicolás Prividera, como Albertina Carri, una variedad impresionante, incluyendo algunos rosarinos como Julia Solomonov y Gustavo Postiglione, que estuvo ahí en la presentación. Fue una tarde que diluviaba, pero lo mismo un grupo interesado de gente. Y el libro, desde acá, lo recomendamos. Busquen en las redes, en Instagram o en Facebook, a Gabriel Orqueda. El salto hacia adentro es el título, porque tiene que ver con una expresión de una película de Ana Poliak. Y busquen y ahí les aparece la información necesaria para conseguirlo, para rastrearlo. Ya que hablamos de este libro y de otros libros, no existen muchos libros sobre el tema, pero hace 20 años casi no existía ninguno, creo que uno, ¿puede ser? O no sé. No, ninguno, sí, artículos en libros, claro, que ya existían, sí. Como en Cine Argentino, La Otra Historia, que era una compilación de Sergio Wolf, por ejemplo, y artículos en revistas o en diarios, pocos. Y sí, eso ayudó a que fuera algo novedoso. Un libro que probablemente hoy lo haría bastante diferente, pero de todas maneras ahí está, como material de consulta. Ha sido muy utilizado en todos estos años. Llegó a tener una segunda edición, que es la de la tapa fluo, porque la primera la tapa para streaming es especial para streaming. En la primera edición tenía un verde más oscuro. Y bueno, no sé, anécdotas tengo un montón del después de la publicación del libro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir ahora a un tema musical. Hoy preparé temas de Bajo Belgrano, que tiene que ver con esa sensación que había justo en el cruce de la dictadura con el regreso a la democracia, al fin de la dictadura, y por supuesto de Charly García, que es siempre lo tenemos presente en todos los programas. Así que vamos con un tema y después vamos a hablar de eso. Porque subió carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya. Porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida, canta con emoción. Y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Vamos a cantarle porque
Salvapantallas por Red TL 105.5. Estamos con Fernando Barea, estamos hablando de su libro El cine argentino durante la dictadura. Ahora va a contar algunas anécdotas, pequeñas anécdotas de esta institución que es el libro, pero antes tenemos algún mensaje, ¿puede ser? Así es, la gente se comunica al 3415-94-1055. Saludos especiales a Fernando Barea, dice, siempre es grato compartir festivales con él. Felicitaciones por un nuevo libro, abrazo y saludos a Gustavo y al otro Fernando, dice que serías vos. Que sería yo, sí. Pachi. Pachi, gracias, mira. Pachi. Digo, ¿quién será? Bien, bueno, qué bueno saber que Pachi está escuchando en vivo, porque sé que escucha de Godeken y a veces tiene que escucharlo después. Gracias, saludos a Pachi. Muy bien. Bueno, nos ibas a contar alguna anécdota de este libro. Bueno, no sé, hay anécdotas de distinto tipo. Las principales tienen que ver con los lugares donde empecé a ser invitado para hablar. Incluso, es algo que yo no hubiera soñado nunca. El Día de la Memoria, no sé en qué momento, no sé si ya se había instalado el 24 de marzo como feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el año 2006 que se publicó. Sí. Si no, fue muy por ahí, porque empecé a ser invitado para dar charlas en distintas ciudades, en distintas oportunidades, y yo a veces lo pienso y me resulta muy emocionante saber que me han invitado y he sido la voz principal de esos actos o de esos encuentros, incluyendo una vez en el Centro Cultural Recoleta en Buenos esa me acuerdo. Aires. ¿Esa no fue la vez que estuvo invitado Renan? Que estaba inicialmente invitado Sergio Renán y Aida Bornik, y después fallaron los dos y hubo otros invitados. Pero en una decisión polémica, digamos, la de elegir a Renan, o hubiera sido interesante igual tenerlo enfrente para hablar Sergio de la fiesta Renán, de todos. recordemos que además de haber sido un actor muy interesante, director de teatro, de televisión, fue director cinematográfico de buenas películas, sí, algunas mejores que otras, las primeras para mí muy buenas, La Tregua, Crecer de Golpe, Sentimental Requiem para un amigo, pero en medio de todo eso hizo La Fiesta de Todos. Y entonces cuando me invitaron, yo lo he contado en algún escrito, que me pidieron que por favor no tocar ese tema, no él por supuesto, sino la persona que me había invitado. Bueno, menos mal que no fue. Menos mal que no fue, pero bueno, ese evento fue medio accidentado por ese tipo de cosas, no por otras, pero después me acuerdo en San Jorge, en Colón, provincia de Buenos Aires, bueno, acá en Rosario en el Consejo Deliberante con tu participación también, y con grabaciones de videos y de charlas y debates que se iban preparando para cada ocasión. Y durante muchos años, ahora me parece que ya en los últimos años ya no, siempre había algún estudiante de cine de algún lugar de la Argentina que se comunicaba conmigo para hacerme alguna entrevista o pedirme algún tipo de información para su tesis universitaria, para algo de eso. Entre tantas otras cosas que se me van viniendo a la memoria en este momento. Muy bien. Bueno, yo como siempre preparo un top 5, que es como buscar 5 películas para poner en contexto el tema del que sea que estemos hablando día a día, y en este caso pensé en películas sobre la dictadura, pero no de la dictadura, sino sobre la dictadura, de época reciente, digamos todos de los últimos, o casi todas de los últimos 10 años, 10, 15 años, pero después de eso me gustaría que hablemos de las películas que se hicieron en ese periodo. Así que, si te parece, Gus, vamos con el top 5 y después seguimos conversando. Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima.
Top 5 dedicado al 24 de marzo de 1976 y a las películas que se ocuparon de retratar la última dictadura argentina desde diversos ángulos. Dejo para discutir en el programa temas como censura y propaganda y me ocuparé ahora de otras maneras de abarcar ese momento oscuro de nuestra historia. Empezamos con Las Vísperas, películas que retratan cómo era el país poco tiempo antes del golpe. No son muchas, es un momento de nuestra historia particularmente invisibilizado, pero hay algunos ejemplos igualmente. El más famoso de ellos es sin dudas El secreto de sus ojos, pero para este ranking elijo Rojo, de Benjamin Neistat y del año 2018. Con el golpe a punto de llegar, como confirmación más que como quiebre, todo el país, más que rojo, era negro, y negro es también el humor que apenas se intuye en este oscuro relato. ¡Nazis! ¡Hijo de puta! Claudio Tamburrini. ¿Así que sos jugador de Almagro? Ahora vas a venir con nosotros porque hay unos datos que queremos corroborar. Seguimos con la represión, los centros clandestinos de detención. Aquí sí que hay muchos ejemplos y las principales referentes son La noche de los lápices y un poco más acá en el tiempo Garage Olimpo. Pero para este ranking me quedaré con Crónica de una fuga, de Adrián Caetano y de 2006, que cuenta la historia de Claudio Tamburrini y su secuestro y cautiverio en la mansión Seré en 1977. La calle, salimos en... Es la primera vez en Argentina, ¿no? Primera vez está en el sur. El señor de Will pertenece a la banca privada. Otro aspecto central en el análisis de este periodo es el de la economía y sus desastrosas consecuencias. La referencia aquí sería Plata Dulce, y una película que debería citarse también es Responsabilidad Empresarial, pero me quedo en este caso con Azor, del 2021, y de Andreas Fontana. Un viaje al corazón de las tinieblas resguardado en la frialdad de los números, como si todo el error no fuera más que otra variable en un balance contable. A los parásitos hay que erradicarlos. Faites au plus simple, mon petit. Jouez l'innocente. Tais-toi, Azor. Nombre. Marcelo Ramón Vallejo. Edad. 53 años. Rango. Soldado. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Otro tema central en la historia de nuestra última dictadura es el de la Guerra de Malvinas, que tiene películas inolvidables como Los chicos de la guerra, que ya ha formado parte de otro top 5, lo mismo que en 1982, o la más convencional y clásica Iluminados por el fuego, ideal para adentrarse en este conflicto. Yo quiero destacar, sin embargo, el enfoque inusual de Teatro de Guerra de Lola Arias, en donde veteranos argentinos e ingleses se juntan para recrear duros momentos vividos. Y dejo como tema final la vida diaria, cómo era ese día a día en esos años ominosos. Y otra vez los ejemplos son innumerables, pero quiero destacar un título por su poder inmersivo: La larga noche de Francisco Santis, de 2016, y dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez, basada en la novela homónima de Umberto Costantini. Pocas películas logran condensar esa sensación de riesgo permanente, casi palpable o respirable en las calles para cualquier ciudadano. Esta es la crónica de un hombre que pretende estar al margen de todo, pero que se ve obligado por su propia conciencia a comprometerse. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? Salva pantallas. Salva pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Bien, como había dicho, hay solo menciones a películas del pasado y son títulos más recientes que me imagino que deben haber sido todos estos directores que nombré ahí en el informe, deben haber sido entrevistados, muchos de ellos en el libro que mencionabas, el de Orqueda, el que se presentó en el Cairo, ¿no? En el libro era notable porque en todas las entrevistas los directores opinaban sobre películas que les habían impactado, que les habían gustado. Algunas películas las discuten, o hay aspectos de esas películas que no les gustan, y otras, bueno, pero el tema es que siempre vuelven la historia oficial y Argentina 1985 obviamente, pero también
Garallo Olimpo. Bueno, La larga noche de Francisco Santis también. Y Juan como si nada hubiera sucedido, un documental que vos lo sabés muy bien, que no tuvo nunca un estreno comercial en Argentina, y que se hizo en un momento donde no era fácil exhibir determinado tipo de cine, a mediados de los 80, y después con el tiempo fue siendo cada vez más valorado y exhibido, y es muy conocido por generaciones jóvenes, y creo que en la encuesta de cine argentino que se organizó... A eso iba, en el año 2022 se hizo una encuesta sobre las mejores películas, las 100 mejores películas de la historia del cine argentino, encuesta en la que tuvimos el honor, podemos decir, de participar los dos, votamos los dos. Eran 500 personalidades, sin contar nosotros dos, eran 500 personas importantes del mundo del cine. Salió. No sé si eran muchos, sí, eran muchos los votantes, pero todos vinculados, ¿no? El punto es que esta película, Juan, como si nada hubiera pasado, estaba como si nada hubiera sucedido, estaba en el 7º lugar de la encuesta de Carlos Echeverría. Y bueno, yo no la menciono en el informe porque tenía como preparado otra cosa también para la postdictadura, como me interesa como tema todo lo que sucedió todavía en la convivencia de la dictadura con la democracia, ¿no? Que también podría mencionarse ahí una película como El Rapto, por ejemplo, y tantas otras. Y bueno, por supuesto Argentina 1985, que es como el momento que se consolida realmente la democracia. Pero esa película, cuando la vi, me generó una gran impresión, buena y fuerte. Y es una película que durante mucho tiempo fue casi secreta, ¿no? Uh-huh. Sí, porque era la época que la única manera de ver una película, si no la habías visto en alguna exhibición, que repito, no tuvo una exhibición comercial, era encontrarla en video, en VHS, pero si no la editaba ningún sello tampoco era fácil. Entonces durante muchos años fue medio secreta y después se convirtió ella en una película medio indispensable para hablar para referirse a esa época, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, ya nos estamos acercando a la mitad del programa. Vamos a hacer algo que también hacemos siempre, que es los lunes, que es poner un tema de la banda Salvapantallas, casi la banda oficial de este programa. Así que vamos con el tema y después volvemos. 1, 2, 3. Que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
querrás saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y prepararás la cama para dos. Ahora sí, esta me gustó. Sí, me gustó. Salvapantallas, cine, series, música, literatura, gastronomía y un muy largo etcétera. Inicio espacio publicitario. En Milu Cafetería Boutique podés encontrar los mejores desayunos y meriendas, espacio para eventos y talleres, patio pet friendly. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Vení a conocer nuestro local en Caferata 894, Milu Cafetería Boutique. En la esquina de Mendoza y Maipú te encontrás con el lugar en donde el vino se brinda. El Viduño es tu lugar en el centro para descubrir vinos inusuales y conseguir también los de siempre. Con una cuidada selección de etiquetas y asesoramiento experto. El Viduño, Mendoza 901. Salvapantallas es un proyecto de financiación colectiva. Podés sumarte a su comunidad con una pequeña colaboración y recibir beneficios en cursos y eventos, además del acceso a contenidos exclusivos. Entérate cómo podés hacerlo mandando un mensaje al 341-271-7549 o al Instagram del programa salvapantallas.cine. Espacio publicitario. Salvapantallas por Red TL 105.5. Me gustaría hablar ahora de el cine que se hizo, que se produjo, que se pudo hacer o que se hizo incluso a favor de la dictadura del 76 al 83. Por supuesto también tenemos que hablar de todo lo que no se pudo hacer, vamos a hablar de lo que quieras, pero me interesa como tema la censura, me interesan las películas de propaganda, que por ahí la más conocida es la que ya mencionamos, La fiesta de todos de Renan, que fue un caso medio... tiene datos curiosos de cómo se concibió esa película, que es una especie de engendro. Y también me interesan las películas que son como cómplices, pero no indirectamente, ¿no? O pienso en datos que saqué de tu propio libro, como por ejemplo en lo que tiene que ver con las vísperas del golpe, hacer chistes con eso, como recuerdo mucho, porque la conocí por tu libro, la película Los chiflados dan el golpe, que se estrenó en el 76 y que en donde el golpe servía el golpe servía para hacer un chiste, incluso había soldados que cantaban y bailaban en la ESMA en esa película, y es una película, aclaremos, de entretenimiento para toda la familia, ¿no? Como las de Palito Ortega, la de tantos otros que indirectamente estaban colaborando, así que de todo eso que acabo de decir, si querés empezar a hablar de algo de todo eso. Son como temas fuertes, por supuesto conectados, pero de diferentes. Sí. Con respecto a las películas que se hicieron o se estrenaron durante esos años, porque me parece interesante que durante el primer año, 1976, se estrenaron
algunas películas que no se puede decir estrictamente se hicieron durante la dictadura, sino que se habían empezado a filmar antes, claro, o se habían filmado antes, y que curiosamente son buenas películas, buenas, muy buenas, en las que se nota no solamente algunas referencias indirectamente a la Argentina que ya se estaba viviendo, porque estábamos en estado de sitio, ¿no? Se vivía ya un clima de represión, etcétera, sino que eran películas que tenían, eso es algo que a mí me gusta, porque me gustan esas películas. Había un desprejuicio, cierta libertad que se respiraba en esas películas, temática, incluso para analizar el humor. Estoy hablando, por ejemplo, de Los muchachos de antes no usaban arsénico, de Soñar, soñar de Fabio. José Martínez Suárez. Claro, de No toquen a la nena de Jusid, con libro de Oscar Viale. Que bueno, que hablaban, es como que durante ese primer año de dictadura todavía había algunas películas que hablaban como de transición, de un periodo de transición, o que eran como resabios de la libertad, podríamos decir, atravesada por un montón de problemas, pero la libertad que se había vivido durante el gobierno constitucional del 73 al 76. Hubo una sola de esas películas que en ese mismo año 76 sufrió una prohibición directamente, que fue Piedra Libre de Torre Nilsson, que después, a los pocos meses, pudo estrenarse, pero después ya Torre Nilsson no pudo volver a filmar porque le impidieron hacer Fiebre Amarilla, que era un nuevo proyecto que él quiso hacer y que lo terminó haciendo su hijo con resultados bastante pobres. Y no también. Claro. Después está ya el cine que se empieza a hacer en dictadura, que ahí estarían por un lado las de Palito Ortega, las de Los Superagentes, las de Los Comandos Azules, ese tipo de películas, los musicales tipo Mire qué lindo es mi país, que son oficialistas por donde se los mire, o La fiesta de todos, como vos mencionabas, y algunos dramas apocados, así como acobardados, demasiado precavidos, que no vaya a ser que se note que estamos viviendo en una dictadura. Entonces, como Crecer de golpe, como El fantástico mundo de la María Montiel, como Saverio el Cruel, ese tipo de películas. Y después está por ahí como un poco como excepción la parte del León de Adolfo Aristarain, que es un policial hecho y derecho, que no tiene referencias políticas, pero está muy bien como película. Y se destacó bastante en ese momento. La que sí tiene para mí claramente es Últimos días de la víctima, ¿no? Claro, sí, eso ya al final, desde podríamos decir 79 en adelante, lentamente empiezan a aparecer algunas películas que también muy cuidadosamente empiezan como a mostrar una Argentina, el miedo, la represión, la amenaza, la locura, Doria. ¿Se escucha bien, no? Sí, ahí, sí. Dos películas de Doria que son La isla y los miedos, La isla con guión de Aida Bornik, están las de Aristarain, Tiempo de revancha, que es excelente, y Últimos días de la víctima también, y hay otras. Pero una cosa que, por ejemplo, yo he notado es que ese tipo de películas, incluso cuando volvió la democracia, siguió haciendo ese tipo de películas. O sea, durante por lo menos 3 o 4 años se siguieron haciendo películas que hablaban de la dictadura de manera, podríamos decir, con analogías, con indirectas, con miedo, referencias. A lo mejor no en el sentido de las escenas eran más gráficas, pero sí, como con miedo, como que eso es una especie de hipótesis que yo tengo, o de idea que yo tengo, de que en democracia durante mucho tiempo se siguió filmando un poco con miedo, con precaución, con miedo a tocar ciertos temas. Es que uno dice, incluso se me ocurre, a diferencia de películas como No toquen a la nena o como Los muchachos de antes no usaban arsénico, que venían con esa frescura y ese desprejuicio de los años previos al golpe militar. Sí. No, decía que no son momentos, son momentos bisagra, por supuesto, pero no es un corte así taxativo. O sea, en el 76
empezó otra cosa, pero que en parte era, ya el germen había empezado en el 75, con todo lo que se había hecho en Tucumán, y hacia el final uno recuerda la democracia volvió en el 83, pero volvió al final del 83. Todo ese año 83 era un año intermedio donde todavía era una dictadura mucho más debilitada y donde había muchas más posibilidades. Y de la misma manera, 84 y 85, que es lo que vos estás señalando, ya era la democracia con todo su fervor, pero también con las secuelas de ese proceso, digamos, de transición que todavía se estaba viviendo. Claro, pero en el cine, por ejemplo, si comparás, el golpe, no sé si significó un corte tan abrupto, en el sentido de que las películas que se habían estado haciendo en el año 75, el año que se estrena Nazareno Cruz y el Lobo, y la Raulito, y los gauchos judíos, gran año para el cine Cabeza, etcétera. Es decir, el estado de sitio y lo que se estaba viviendo en la Argentina todavía no se reflejaba claramente en el cine, o muy indirectamente. De hecho, te vuelvo a decir, esas películas que hicieron Martínez Suárez, Fabio, Torre Nilsson, que se estrenaron en el 76, parecían como... Se notaba mucho que habían sido pensadas y realizadas, o se habían empezado a hacer previo al golpe, previo a la dictadura. Y con respecto al año 83, bueno, Alfonsín asumió en diciembre del 83. Ahí sí yo diría que hubo un corte importante, no a lo mejor en lo estético, en el cine, sino en el hecho de que se abolió la censura, y para siempre, más allá de que pudo haber después, en las décadas posteriores, algunos episodios, pero no de censura por parte de algún organismo del Estado, ¿no? Se abolió el ente de calificación cinematográfica, por ejemplo. Bueno, con ese tema vamos a un tema musical relacionado y después volvemos para hablar un poco más de la censura. Escrito yo vi ser bajo, pequeño, correcto y gentil. Atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama. Cine y toma ubicación, hace gestos y habla sin definición, se va con la película hasta sudar, le da un beso a su esposa y se vuelve a encerrar a oscuras y en su sala de cuidar.
Estás viendo y escuchando Salvapantallas por Red TL. Estábamos escuchando las aventuras del señor Tijeras de Sui Generis, en el momento claramente, el final de Sui Generis, en donde ya se parecía más a La máquina de hacer pájaros, que era lo próximo de Charlie. Ya estaba, Charlie siempre está adelantado a su tiempo, incluso en la conformación de sus propias bandas. Siempre al final de cada banda ya se nota el principio de la siguiente. Bueno, todo esto para hablar de la censura. Seguimos acá con Fernando Barea, autor de el libro que está cumpliendo 20 años del cine argentino durante la dictadura. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso ahora. Ahí está, ahí se puede ver. Acá está la cámara, acá adelante. Digo, sin la tapa, porque la tapa es verde y se ve transparente. Muy bien. Bien, censura entonces. Tema censura. La censura existe en el cine argentino existía desde comienzos de los 60, con distintos organismos de censura, distintos avances en ese tema. Creo que también, si uno se pone a pensar, coincide con una época del cine mundial en el que se avanzaba en mostrar determinadas cosas, en cuestionar determinadas instituciones. O sea, si uno lo compara con el cine industrial de los 50 para atrás, bueno, no estoy justificando, pero quiero decir, tiene su lógica que haya empezado a moverse no solamente en Argentina el tema de la censura. Pero lo máximo, podríamos decir, fue en diciembre de 1968, que se crea durante el régimen militar de ese momento el ente de calificación cinematográfico, que estaba autorizado a cortar, a censurar, a prohibir, y que existió hasta diciembre de 1983 o enero de 1984, cuando asumió Raúl Alfonsín, y con el acuerdo de todos los partidos políticos de ese momento, de todos los legisladores de ese momento, se abolió el ente de calificación cinematográfica. Y hubo distintas etapas. Hubo solamente un breve periodo de cierta liberalidad, que fue cuando durante el gobierno de Héctor Cámpora en el 73 fue nombrado al mando en la dirección del ente de calificación Octavio Getino. Y ahí autorizó películas como Último Tango en París, Naranja Mecánica, algunas películas, algunas muy políticas, y eso duró más o menos lo que duró el gobierno de Cámpora. Sí. La llamada primavera camporista. Apareció al poco tiempo Miguel Paulino Tato, que es un censor muy famoso, que además empezó... Que es a quien cita el tema que acabamos de escuchar, ¿no? El señor Tijeras. Sí, que empezó ahí en el 74, después de la muerte de Perón, y siguió trabajando sin ningún problema durante la dictadura hasta que se jubiló en 1978. Pero la censura siguió hasta la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Y sí. Bueno, y hay episodios de todo tipo de la censura en el cine en Argentina. A mí a veces me gusta contar para que se vea hasta dónde se llegaba. Había una película de Superman, creo que era Superman 2, que se veía en una escena un póster de Evita, la ópera musical, ¿cómo sería la ópera? Sí, la comedia musical. La comedia musical. Sí. En Londres, no sé en qué lugar, y era cortada esa escena, o sea, no podía aparecer Evita ni siquiera en un cartel de otra ciudad relacionado con esa Evita sí, pero claro, no importaba, era Evita. Bueno, y después escenas finales de películas cambiados, películas directamente, una vez, no para este libro, sino para otro anterior, más humilde, pero que había hecho como el recuento de todas las películas censuradas, o prohibidas, mejor dicho, que empezaron a estrenar durante los años 84, 85, 86, hasta los 88, 89. Eran, no sé, un montón, y entre ellas estaba Feos, Sucios y Malos, bueno, obviamente Naranja Mecánica, que en el 73 no se había podido estrenar, bueno, un montón de películas europeas, y también había casos de películas de directores, de cineastas argentinos, o de actores y actrices argentinos que no llegaban a estrenarse porque ellos estaban prohibidos, por razones políticas. Por ejemplo, Pino Solanas, que había hecho un documental en Francia,
que nunca pude ver, La mirada de los otros. Nunca pude ver porque no hay manera de acceder a ese documental, por lo menos actualmente. Y lo mismo actores como Héctor Alterio y otros. Y después había también casos de que dependían de cada ciudad, o sea que era una especie de caos. Ya sabemos que la dictadura quedó como una imagen así, más monolítica, en el inconsciente colectivo, creo que estaría bien decirlo así, de que fue como una cosa muy ordenada, exageradamente ordenada, pero no, en realidad era todo muy caótico. De hecho, bueno, ya sabemos lo que fue la represión y todo lo más o menos, espero que sepamos todos a esta altura cómo fue todo eso. Bueno, y la censura también. Entonces, por ejemplo, había ciudades donde una película se exhibía y se estrenaba y en otras no. Acá recuerdo que había tenido en Rosario muchos problemas Una mujer poseída, que era la de Andrei Zulawski, con Isabel Adjani, porque acá existía una Liga de la Decencia, me acuerdo, que después siguió existiendo varios años más, después cuando volvió a la democracia. Y entonces, bueno, lo mismo en la televisión. No hace mucho me sorprendí cuando vi en Facebook algún aviso gráfico de que La Tregua había tenido una exhibición en televisión en el año, por ejemplo, 78. Y me sorprendí porque era una película que actuaban muchos actores prohibidos, que no podían aparecer en televisión. Claro. De hecho, no hicieron televisión durante toda la dictadura, ¿no? Como empezando por Alterio. Pero ya te digo, había como esas sorpresas y esas cosas medio inesperadas y totalmente ridículas, que hoy día El Imperio de los Sentidos es una película de esa época, de Nagisa Ojima, que vos me vas a ayudar. ¿Es de qué nacionalidad? Japonés. Y que, bueno, como tenías escenas de sexo explícito, a pesar de que no era una película porno realizada con un criterio de cine porno, no se estrenó, y cuando volvió la democracia se estrenó en salas de cine porno nada más. Y hace, no sé, 2 años se reestrenó una copia restaurada para mayores de 16 años, como si tal cosa, no hubo ningún escándalo. Entonces, con eso quiero decir, han cambiado por suerte mucho las épocas, y muchas cosas y hoy muchas cosas se ven como ridículas en estos tiempos. A mí me gusta una anécdota que creo que estábamos juntos ese día en la sala cuando en un Bafisi se proyectó una versión restaurada de Últimos días de la víctima, y estaba Aristarain. No estaba. No estabas vos. Bueno, ahí contaba Aristarain que las escenas de sexo, ya que estábamos hablando de eso, él las filmaba el triple de explícito de lo que él quería. Él lo hacía el triple para ir a negociar después de recortar a la tercera parte y negociar con los censores y quedarse con la parte que había calculado tener, ¿no? Entonces me pareció divertido ese tipo de estrategias para lidiar con los censores. Ya que estamos con la censura, vamos con un tema y enseguida volvemos. Ahí estamos. La censura no existe, mi amor. 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 La censura no existe, La censura no existe. La censura no. La censura. Salva pantallas. Salva pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. ¿Tenemos mensajes antes de despedirnos? ¿Algún mensaje más? Así es, dice: hola, ¿me pueden recomendar
¿Alguna película sobre la dictadura para ver con un niño de 11 años? Liz, gracias. Bien, bueno, ¿querés contestar vos? Yo contesto con el top 5. Ahí hay por temática, o sea, depende de qué aspecto de la dictadura quiera cubrir. Ahí hay muchas menciones a varias películas, no solo las 5 que menciono, sino algunos otros referentes, pero ya que la tenemos que hacer rápido. Kamchatka, de Marcelo Piñeiro, es una película que el propio Piñeiro la quiso hacer pensando en un público familiar o en que sea vista con padres junto a sus hijos, así que esa podría ser, pero también, no sé, se me ocurre que Argentina 1985 la puede ver, supongo, la misma, bueno, la historia oficial casi, no todas, pero muchas. Me parece que un chico de 11 años ya está en condiciones y ojalá vea. Infancia clandestina, ¿qué dirías? Un también, poco fuerte, pero también. Sí, está en sintonía con Kamchatka. Sí. Creo que todas esas, por ejemplo, para responder a la consulta de los oyentes. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya estamos sobre la hora, teníamos para hablar bastante más, pero yo sabía que iba a pasar esto, así que nos vamos a despedir ahora. Mañana marcha, por supuesto, y después va a haber mucha presencia musical en el monumento, hay que decirlo eso, porque creo que va a ser muy interesante todos los artistas que van a estar acompañando ese momento, así que bueno, seguramente nos vamos a ver por ahí. Muchísimas gracias por estar en el programa. Vamos con un tema final que no podíamos dejar para este momento y con los créditos, y con eso nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, levanto de ese montón de equipaje a la mano. Oh,
llegado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. De gente, así que por ahí parados, tenemos disculpas por algo inesperado, por lo inesperado. Así que adelante nomás a la película. Muy bien, gracias.